Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia. Ya estamos nosotros. Le pido me acompañe a Ecuador. Allí está César García Vélez y actualiza. ¿Cuál es el reporte, César, a esta hora? ¿Cómo estás, Andy? Por sobre todo pronóstico, como lo advertía en los titulares, se ha suspendido el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esto, para poner un poco en contexto, tiene que ver con la decisión de un juez, luego de que una asambleísta del oficialismo solicitara una acción de protección para suspender ese juicio y reactivar otros 3 que estaban antes sobre exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, los cuales habían sido archivados cuando se retiraron las firmas y se había procedido a pasar al juicio directamente de Mónica Palencia. Esta divergencia se había dado entre el legislativo y el poder judicial, ya que, a decir de la Asamblea Nacional, no se podía permitir la intromisión de poderes. Lo que pasó esta mañana, en orden cronológico, fue que la Asamblea, tras el receso legislativo, se reunió y aprobó una resolución con 87 votos, en las cuales se resolvió rechazar la decisión de ese juez y también, a la par, señalar que esto se demuestra una clara intromisión en competencias que le corresponden eminentemente a la Asamblea Nacional. Se esperaba que tras esa resolución se iba a continuar con el trámite normal de Mónica Palencia. Esto no ha ocurrido y sucedió que, por sobre todo pronóstico, en la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre resolvió contestar al juez Edgar Romero, quien había dado este fallo, quien había dado un lapso de 24 horas para contestar sobre el cumplimiento de esta sentencia, y resolvió suspenderla temporalmente y retrotraer el proceso de Comisión de Fiscalización hasta el juicio de Juan Zapata, aunque no dice explícitamente si se van a reactivar los otros 3 juicios sobre los exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, el vocero de la Asamblea nominado, el secretario Alejandro Muñoz, decía en estos términos lo que considera el Pleno de la Asamblea, al menos la mayoría, que debería proceder de aquí en adelante. Resolución también aprobada por el Pleno. Lo que se ha hecho primeramente es rechazar enérgicamente esta espuria sentencia dictada por un juez de primera instancia, contraviniendo el dictamen de la Corte Constitucional. En ese sentido se han emitido ya tanto recursos horizontales dentro de esta acción, como también se ha presentado ante la Corte Constitucional el seguimiento a dicho dictamen, esperando que la Corte evidentemente resuelva, indicando que esta sentencia de primera instancia contraviene el dictamen de la Corte y que por lo tanto no tiene ningún sentido jurídico, tiene que ser evidentemente revocada, declarada nula, y el correspondiente procedimiento para la destitución del juez que la dictó por haber actuado absolutamente contrario al ordenamiento jurídico. Bien, estábamos escuchando, allí estaba muy claro el mensaje. César, desprendamos lo que decía. Bueno, a la par, el oficialismo a través de sus asambleístas emitió un comunicado rechazando esto que decía Alejandro Muñoz y lo que resolvió con 87 votos la Asamblea, en lo que se convierte en un verdadero rompecabezas, una disputa institucional entre justicia, legislativo y ejecutivo, que está defendiendo claramente a su ministra Mónica Palencia. De momento, lo claro es que queda en suspenso este juicio político y no tenemos aún la claridad, o al menos no ha sido explícita la decisión de la Comisión de Fiscalización sobre qué va a pasar con los otros 3 juicios pendientes sobre los funcionarios del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Seguramente a lo largo de esta semana tendremos información precisa al respecto de cómo va a proceder el legislativo en este sentido. Esta es la información, Andy. Gracias, compañero, por estas precisiones. Seguimos en contacto, si te parece, en un ratito.